Hola mis queridos amigos, espero estén bien. Bueno, hoy estoy acá otra vez en el parque con mi negro, Dash. Perdón, la cámara no. Con tres negros y mi mejor amigo. Tengo el lobo, la rata y el cuchi. Y a mí me dice mi amigo la osita, entonces, zoológico pues. Bueno, vamos aquí. Aquí sigo trabajando con mi balance, como ustedes pueden ver. Casi me caigo. Porque básicamente es lo que, lo que quiero. Afuera me da mucho susto, es real, el susto que me da. Así que bueno, voy a seguir aquí jugando con mi Dash. Gordo. Ready, Dash? Dash, ready? Woo! Dash. Miren cómo es esto de natural, que no sé si pueden ver a lejos a un ciervo. Nadie le está tirando piedras, nadie lo está molestando. Ahí me está esperando. No, papi, yo no le voy a hacer nada. Bueno, nuestro futbolista. Ya te va a tirar palitos, Dash. Ay, yo lo amo. Max. Ay, cómo no quererlos, cómo no amar a mis negros. Hay un calor impresionante. Por eso este que es más cómodo y práctico, ya no sale el arbolito. Este no es bobo. Este no es bobo. Ay, chupalito. Ahí está mi rata. La cabeció. Y él espera que le juegue. ¡Ay, mi muchacho! ¿La viste? Sí. ¡Ay, mi futbolista! Lo vamos a tener que ponerlo en la selección Colombia. El nuevo integrante. Bueno, les quiero compartir este pequeño túnel que está ubicado en uno de los parques, los que saco los perritos. Así que, qué belleza, ¿cierto? Dash Max. Como dicen por ahí, no vaya hacia la luz. Al final del túnel, no, sí hay que ir. Hay que ir a ver qué hay. Esta partecita por aquí es tan rica. Algo que me impacta de Canadá obviamente son sus paisajes, pero sobre todo la cultura canadiense. Miren qué limpieza de parque. Esto es un ejemplo a seguir. Esto es una maravilla de país. Bueno, aquí podemos ver el swing que tiene mi Dash al caminar. Tiene un movimiento de caderas muy similar al de la mamá. Esta partecita, mis amigos, miren, es solamente pues para caminar, básicamente, pero es otra parte del mismo parque. Este parque, los parques acá son inmensos. O sea, encuentras canchas de fútbol, encuentras una cantidad de cosas pues para que usted pueda divertirse y desestresarse. Y esta área es para caminar, mire qué bonito. Yo definitivamente recalco la limpieza. O sea, y no están maltratando. Obviamente hay gente desordenada, hay gente que no acata las normas y gente mala, pero es muy poquito. O sea, mejor dicho, una mililicra es ese tipo de personajes, pero en general la gente canadiense es muy buena. Aquí nos estamos encontrando con un cartel
donde nos explica qué tipo de animales, de flora y fauna ahí podemos encontrar en esta área. Mire, tortugas, garcitas, esa está la tortuga, mariposas pues de diferentes tipos, a la gente pues que le gusta este tipo de cosas, sí, y nos explica un poquito pues de las cositas que vamos a encontrar acá, las especies. Es que es una diversidad de animales que tiene aquí Canadá, ¿no? Y la comunidad es muy cuidadosa de estas áreas, ¿sí? Acá las comunidades canadienses son bien fuertes y bien estrictas. Y ellas son pendientes de que este tipo de senderos, de lugares estén así, miren, limpios, organizaditos, para que la gente que quiera hacer caminatas tenga estos espacios. O sea, díganme ustedes, y miren la tranquilidad y la seguridad. Obviamente yo personalmente les digo, no me vendría por acá sola. Aquí nos está mostrando lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Les cuento que la humedad es tremenda, definitivamente es muy grande. Así que bueno, vamos a tratar de, de ir suavecito, ¿no? Eso pensaba yo, porque la humedad me ataca mucho, me cansa bastante. Por eso es que el calor para mí de por sí no me gusta, tampoco es como muy bueno. El calor pues las 24/7. Un ratico que uno se vaya a la playa, está ok, pero no todo el tiempo. Así que miren, toda esta parte que hemos estado recorriendo y díganme ustedes si han encontrado una basurita, ¿cierto que no? Es triste en nuestros países porque el descuido, obviamente, del gobierno y de la misma comunidad, que es lo más triste, de nosotros mismos. No hacemos los lugares bonitos, sino que al contrario, llegamos y los volvemos tristes y los dañamos. Si vemos animalitos, bueno, yo no, la verdad, nunca. Pero si ven animalitos, quieren tirarles piedras, maltratarlos. Mejor dicho, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que dañar lo bonito, lo bueno? Mire, esto es barato. Caminar por aquí no te cuesta, ¿sí? Entonces, sentido común, algo que me estoy beneficiando, lo voy a cuidar. Hay que cuidarlo. Amigos, los que me han conocido desde el comienzo en que hice mi canal de YouTube, que veían obviamente cómo tenía que sostenerme de las paredes y nunca me vieron caminando así. Bueno, miren, este es el resultado de arduo trabajo, de lágrimas de sangre a veces, literal. Mírenme, aunque todavía a veces me veo caminando como si fuera un bebé, el resultado es completamente satisfactorio. ¿Qué quiero yo conseguir con esto? Darle ánimo a todas las personas, independientemente de la situación en la que usted está, por la que usted está sufriendo. Déjeme decirle que las cosas pueden cambiar y muchas de esas están en nuestras manos. ¡Mua! Les mando un besote y espero les haya gustado este video. Chao, mis amigos.